Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a todos, hijos del rock and roll, porque cada vez las humanidades, la ciencia y la comunicación y organizar eventos, sobre todo un día como hoy por la mañana en Gran Vía con todas las obras y la casi lluvia y demás, pues los atascos, sabemos que se hace muy complicado, pero bueno, vamos a ser muy breves, las tres personas que vamos a intervenir en principio, todo el mundo que ha venido hoy y los que nos estén siguiendo en sus casas por streaming y lo vean luego grabado, sobre todo lo que quieren es escuchar, como es normal, a los dos maravillosos ponentes que tenemos hoy, Gerd Leonhard y Erling Kagge, y voy a empezar por agradecerles a ellos su presencia. Erling Kagge, más o menos, creo que lo estoy diciendo cada vez mejor, a la tercera ya lo diré perfectamente. Soy Andrés Pérez Perruca, el responsable de contenidos del espacio Fundación Telefónica. Tengo la suerte de contar con un equipo absolutamente maravilloso que hace toda la programación que se desarrolla en este lugar que nos encontramos, y también la magnífica suerte de haber conocido a Óscar Blanco, el responsable del Foro de la Cultura, que actualmente se desarrolla en Burgos y esperemos que por muchos años, porque es la primera vez que colabora Fundación Telefónica con Foro de la Cultura, y estamos seguros de que no va a ser la última. Parece un tópico, pero no lo es, porque desde el principio la relación ha sido fantástica. El programa que está en Burgos, a ver si lo digo bien, entre el 9 y el 11 de noviembre, o sea, desde mañana hasta el día 11, es absolutamente fantástico. Es un programa que ya quisieran muchas veces, ya no digamos que Zaragoza o Valencia o Bilbao o Sevilla, sino Madrid y Barcelona, la cantidad de ponentes interesantes que tienen y cómo han tratado todas las temáticas y cómo lo están presentando. Es un foro absolutamente fantástico y que todo el mundo debería ir, y para los que no puedan ir allí o para los que quieran disfrutar de todas estas ponencias dos veces, o de algunos de los invitados, en el espacio, además del evento que tenemos hoy, pues vamos a tener el lunes que viene por la mañana a Richard Stallman, luego tendremos por la tarde a Helen Pilcher, una fantástica conversación con María Blasco, que precederá a la que tendrán Christian Felber con José Guirao, el ministro de Cultura de España. Es un programa fantástico que se cerrará el martes 20 con una conferencia de Takanori Shibata, que además también está presente últimamente en nuestro espacio, porque tenemos la exposición Nosotros Robots en la planta 3, que se puede visitar hasta el día 3 de febrero y que también les recomendamos fervientemente. Ya voy a terminar, voy a decir ya mi tercera cosa, porque uno cuando se sube a hablar me imagino que debe decir por lo menos tres. Entonces, además de los agradecimientos, incidir en que desde Fundación Telefónica siempre nos ha parecido fantástico que la cultura no solo se centre en las grandes ciudades, sino que una ciudad muy importante, pero no tan grande como es Burgos, tenga una programación tan importante. No me voy a alargar más. Voy a dar la palabra a Borja Álvarez Rubio, subdirector general de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo. A continuación subirá Óscar Blanco, coordinador del Foro de la Cultura, con el que ha sido un placer fantástico trabajar. Muchas gracias a todos por venir y disfrútenlo. Bueno, buenos días a todos. Soy Borja Álvarez, subdirector de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo del Ministerio de Cultura. Desde el Ministerio de Cultura hemos apoyado desde sus inicios el Foro de la Cultura. Esta es la tercera edición, después de 2014 y 2016. Y la verdad es que creemos que dentro de todos los proyectos que nosotros apoyamos es un proyecto especialmente relevante. Es un proyecto que nos interesa mucho. Es un proyecto que es diferente a muchos otros. En primer lugar, porque es un proyecto que vincula cultura y pensamiento. Esta vinculación de cultura y pensamiento creemos que cada vez es más relevante. Creemos que vivimos en tiempos en los que esta labor de reflexionar sobre las tendencias y sobre los cambios que vive nuestra sociedad es cada vez más necesaria, y de hecho existe un apetito por esta labor que va a realizar el Foro de la Cultura en Burgos.
el tema del foro es muy interesante y viene muy al caso de estas reflexiones, ¿no? Es el tecnología y humanismo. Parece que estamos en un momento en el que la tecnología está cambiando a un ritmo trepidante nuestras sociedades. Y muchas veces los ciudadanos parece que están en un estado de ansiedad respecto de todos estos cambios. Y por eso pensamos que hay mucho apetito por la reflexión de cómo afecta estos cambios a nuestra sociedad desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista cultural. Veíamos hace poco como en Barcelona las jornadas de la Ciudad Oberta, la Bienal del Pensamiento, han sido todo un éxito y demuestran que hay un apetito por esta reflexión y por dar otra mirada diferente a la sociedad y a los cambios tecnológicos. Barcelona no es Burgos y precisamente, como ya han comentado, el mérito de este evento es llevar a grandes pensadores que ya quisieran también tener en este evento de Barcelona o en muchas de las jornadas que se realizan en Madrid, a Burgos, a España interior. Creemos que este es otro aspecto que queremos fomentar, porque es importante que estas reflexiones tengan lugar más allá de estos grandes centros de la cultura y del pensamiento que hay en España. La verdad es que el tema es apasionante. Yo no puedo asistir a Burgos y la verdad es que lo lamento mucho, pero intentaré seguir alguna de las jornadas en streaming. El tema de las jornadas, como podéis ver en el programa, es muy interesante y creo que va a permitir una reflexión precisamente sobre hacia dónde va el determinismo tecnológico que vivimos estos días y cuál puede ser el papel de la cultura, porque precisamente todos estos cambios pueden abrir una ventana de oportunidad para el mundo de la cultura. Si cada vez vamos a una sociedad en la que muchos procesos se están automatizando, quizás a lo que la ciudadanía se tendrá que dedicar será a otra serie de actividades. Esto me recuerda un poco a lo que se ha llamado ahora el elogio de la pereza, ¿no? Que originariamente era el elogio de la ociosidad de Bertrand Russell, y creo que es un tema que cada vez más va a ser interesante para el futuro. Yo estoy hoy aquí y el lunes vendrá también nuestro ministro, como ya han dicho, José Guirao, para mantener una conversación con Christian Felber en relación con su teoría del bien común, y creemos que va a poder poner el cierre a todos estos eventos de una forma maravillosa y expresar de nuevo el apoyo del Ministerio a esta actividad tan relevante como es el Foro de la Cultura. Con esto yo creo que he expresado todo nuestro apoyo y muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Estoy un poco abrumado porque aquí he venido a charlas, a conferencias y cuando de repente te toca a ti presentar algo, pues te llena de orgullo. Siguiendo con las palabras de Andrés, la verdad es que es un lujo contar con patrocinadores tan majos y que se implican tanto en los proyectos como el Ministerio, como Fundación Telefónica, como Fundación Japón, como el Ayuntamiento de Burgos, como la Junta de Castilla y León, como la Caixa, etcétera, etcétera. Y gracias a ellos en 2014 empezamos un proyecto que era como muy loco y una de las cosas que a mí me hacía gracia es que todo el mundo me preguntaba que por qué lo hacíamos en Burgos, sorprendiéndose de bueno, ¿y cómo no lo hacéis en Madrid o en Barcelona, en grandes ciudades? Y yo creo que uno de los grandes éxitos precisamente ha sido hacerlo en Burgos, porque te permite tener una relación y un contacto muy directo con la ciudad, y porque en Burgos especialmente hay un interés enorme hacia el pensamiento, ¿no? Y en ese sentido estamos encantados porque tenemos prácticamente todas las entradas vendidas. A lo largo de estos 2 años hemos tenido 30.000 espectadores y es un auténtico lujo. Nosotros en el foro, cuando empezamos con esta locura, siempre hemos querido hacer encuentros únicos
y conversaciones en las que de alguna forma llevamos al ponente un poco al abismo, al sentarle con a lo mejor con otro tipo de ponentes o con temáticas que no están acostumbrados. Y en ese sentido siempre queremos que los ponentes que participen se estrujen y que conviertan esos espacios en únicos, ¿no? A mí de las cosas que más me gusta, por ejemplo, ayer hablando con Vicente del Bosque, que participa en uno de los encuentros con Ginés Morata, con el científico, me decía que qué pintaba en esto hablando con un científico, ¿no? Él va a hablar con Ginés Morata en un encuentro que se llama Jugar a ser dioses, en la que, bueno, Del Bosque hablará sobre su relación con los dioses que ha tratado en el fútbol, y Ginés Morata un poco sobre la inmortalidad, etcétera, etcétera. Esa es para mí la mejor respuesta que puedo tener de un ponente, ¿no? El miedo a participar en algo que no se sabe nunca por dónde va a ir, ¿no? Hoy, por ejemplo, gracias a Ger y a Erling, son dos personas de enorme relevancia, pero con formas de ver, en este caso la tecnología o el silencio o el humanismo, de formas muy diferentes, que seguro que convergerán en puntos, pero que todo esto es lo que buscamos. También agradezco al equipo con el que hacemos todo el foro, que es muy grande y nada, que estamos muy contentos y muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este diálogo. En primer lugar, quería dar las gracias a Fundación Telefónica por haber albergado este acto y por apoyar una iniciativa como el Foro de la Cultura que sin este tipo de respaldos no se celebraría en Burgos, ¿no? La verdad es que, bueno, no me he presentado, soy Raúl Briongo, soy el director de Diario de Burgos, y la verdad es que desde que se inició el Foro de la Cultura le hemos apoyado la iniciativa porque nos parece una forma estupenda de marcar dónde está la verdadera importancia de la política cultural, ¿no? Estamos hartos de ver actos culturales o programaciones culturales donde no se hacen más que repetir los mismos clichés, y nos parece muy importante dar importancia al pensamiento, y desde la primera edición lo han tratado de hacer y lo hemos tratado de contar. Decía Óscar la importancia de que sea en Burgos. Solo él sabe también las dificultades que ha tenido que hacer frente para poder hacer realidad esa idea que tenía desde el principio, y lo que ha permitido consolidar una iniciativa que yo creo que ha proyectado la imagen de la ciudad mucho más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Por eso quería agradecer especialmente a Óscar y a todos los patrocinadores el haber permitido que en el páramo cultural, que muchas veces es Burgos, surja un oasis, ¿no? Un oasis que puede ser cualquier cosa menos un espejismo. Y centrándonos ya en el diálogo de hoy, voy a presentar al primer invitado, que es Ger Leonhard, que se mueve a la perfección en un territorio muy difícil, que es en la inmensidad de la tecnología y sus principales imparables avances, ¿no? Es importante que además va a estar presente en Burgos, porque en Burgos es donde se inició la tecnología, en Atapuerca, hace millones de años, cuando el ser humano tuvo que comenzar a adaptarse para sobrevivir. Nació en Bonn en 1961, fue capaz de compaginar aspectos tan dispares como estudiar teología luterana, ser músico de rock, activista del Partido Verde y compositor. Y no sé si alguna de estas facetas las ha abandonado, pero creo que mantiene la mayor parte de ellas, ¿no? Su vida profesional se ha centrado en la tecnología, en los medios de comunicación y en la industria del entretenimiento, tanto en Estados Unidos como en Europa y en Asia. Su mayor virtud, yo creo que es el saber anticiparse
y saber leer y comprender antes que nadie los cambios que se avecinan, ¿no? Él mismo se define como recolector de valores humanos del futuro. Desde la cultura y la sociedad hasta el comercio y la tecnología, trae de vuelta las noticias del futuro para que los líderes empresariales, sociales y de los medios de comunicación puedan tener las mejores decisiones en el presente. En su último libro explora las cuestiones éticas y sociales claves que requieren una respuesta urgente de la sociedad para que no se aleje de la propia humanidad, ¿no? Sin más, le dejo que suba al escenario, al estrado. Simplemente comentar, cada uno de los ponentes hará una presentación, después estableceremos un diálogo, al finalizar el cual las personas del público que lo deseen podrán preguntar a ambos. Cuando quieras. Hola. Buenas. Hola, ¿qué tal? It's really nice to... Hola, bueno, voy a hablar, sé decir hola en español, pero voy a hablar en inglés porque tampoco sé decir mucho más. Puedo pedir una cerveza, pero poco más. Si no entendéis el inglés, podéis utilizar unos auriculares para recibir la traducción. Aquí estoy para hablar de la humanidad y de humanidad y de tecnología. Cuando empecé a hablar de esto hace unos 5 años, hablábamos de la ética digital. Nadie sabía lo que era, nadie entendía lo que quería decir, porque la ética digital es, bueno, cómo ves Internet, se utiliza demasiado el móvil, pero a día de hoy lo que es curioso es que cuando hablamos del futuro de la humanidad, de nuestro futuro, porque la tecnología está en un punto en el que podemos decir que en 10 años no tendrá límites a su capacidad. Por ejemplo, lo que estamos viendo con los teléfonos inteligentes a día de hoy, eso será una tontería comparado con lo que vamos a ver dentro de 10 años con la realidad aumentada, y la mayoría de nosotros trabajaremos en un espacio de realidad virtual. Y en unos 15 años podremos conectarnos directamente a Internet. Esto no es ciencia ficción. Hace 10 años pensábamos en la ciencia ficción y pensábamos que eso era WhatsApp. Las cosas que estamos viendo, y esto es lo que estamos hablando, la humanidad y la tecnología están convergiendo en términos técnicos. En términos espirituales ya es otro tema. Yo no soy religioso, pero esto es interesante, es un tema interesante. Cuando pensamos qué son los humanos y qué son las máquinas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, claramente podemos ver que esto es nuestro segundo cerebro, nuestro cerebro externo, es donde tenemos las cosas. En 10 años quizás esto va a ser nuestro cerebro principal. No nos vamos a poder levantar por la mañana si no nos conectamos a nuestro cerebro. Esto va a ser un momento muy triste. Porque si pensamos en lo que está pasando aquí en nuestro mundo, es que todo va a cambiar en 20 años mucho más que en los 300 años anteriores. Y yo creo que el 90% de esto es bueno. Podemos ganar al cáncer, quizás en 20 años o en 30 años. No vamos a tener problemas de escasez de comida ni de energía. Vamos a tener una sanidad barata. Bueno, esto es como el nirvana. Es el paraíso. Richard Branson ha hecho una inversión en una compañía que hace carne artificial en un laboratorio. Es carne de verdad, pero crece en un laboratorio. Ahora cuesta 1.000 euros un kilo, pero bueno, si esto funciona, vamos a poder alimentar a todo el mundo. Bueno, si la distribuimos, claro, y si baja el precio a 10 céntimos, pero estas son todas las tendencias. Es decir, el Big Data, la inteligencia artificial, es algo que nos vuelve locos. Cada día hay una innovación nueva, siempre hay alguien que está lanzando algo nuevo, que va a ser la nueva tecnología del futuro, y lo que es importante es que esto puede ser el paraíso o puede ser el infierno. Pero a la tecnología no le importa lo que vaya a ser. La tecnología son máquinas. Solo le importa la eficiencia, la eficacia, que las cosas funcionen. La tecnología no tiene un código moral, simplemente hace que las cosas funcionen, y si la misión es hacer clips para papel, pues eso es lo que va a hacer, si puede.
Cuando nosotros vamos por el bosque caminando y pisamos 5.000 hormigas, bueno, nosotros no lo notamos, son hormigas hay muchísimas. Entonces en el futuro quizás la tecnología nos va a pisar por accidente. Esto es una discusión muy importante, tenemos que pensar quiénes queremos ser. Si queremos tener el paraíso con la tecnología, entonces vamos a tener que hablar de qué es lo que significa. Entonces vamos a hablar de política, de cultura, del contrato social, de ética, de economía. No solo vamos a hablar de dinero. Si tuviéramos que utilizar todas las tecnologías que tenemos para ganar dinero, entonces podríamos hacer 500.000 billones de dólares conectando nuestro cerebro a Internet, pero no queremos hacer eso. Queremos un mundo en el que la longevidad sea estándar, que podamos llegar a los 120 años de edad y haya personas que puedan vivir hasta siempre utilizando la tecnología. ¿Cómo nos queda esto de lejos? 50 años. Pero imaginad que si llegáramos a los 120 años, si esto va a ser es lo que podemos conseguir, si tenemos dinero, esto sería la primera razón para el terrorismo. Es decir, si los ricos pudieran vivir 120 años y los demás viviéramos 60 años porque no tenemos los mismos recursos económicos, podría ser el paraíso, podríamos ser como dioses. Perdón si sois religiosos, pero entes sobrenaturales. Pero podría ser el infierno, donde un mundo en el que todo está conectado a un algoritmo gigante. Nuestro seguro, nuestra sanidad, nuestros medios, nuestros contenidos. Mirad lo que ha sucedido con los medios sociales. Estos son los medios sociales, las redes sociales. Los medios se han pervertido para convertirse en un algoritmo. ¿Qué pensáis que en los últimos 10 años hemos tenido esta gran ola de fascismo en Europa? Esta polarización. ¿Por qué tenemos esto? Probablemente por las redes sociales. Y antes de esto pensábamos que era algo genial, nos encantaban las redes sociales. Pero si pensamos con una visión un poco más amplia, más hacia atrás, este tema, no podemos ir hacia atrás en la tecnología. Si vamos a inventar cómo luchar contra la diabetes o el cáncer utilizando la tecnología, si podemos salvar a una sola persona, bueno, ya es un argumento bastante fuerte. Tenemos que hacerlo. Pero si inventamos estas tecnologías, también tenemos que asegurarnos de que son seguras, distribuidas en igualdad, accesibles para todo el mundo, y que hay un propósito ético de qué es lo que hay que hacer, porque la misma tecnología que puede luchar contra el cáncer puede construir un supersoldado. Y por supuesto no queremos que haya supersoldados, no queremos soldados en general, pero mucho menos supersoldados. Pero esto es que la tecnología no tiene ética. Tim Cook, el CEO de Apple, dio una charla en Bruselas hace unos días y habló sobre la ética digital y la protección de los datos, y teniendo en cuenta que él es el CEO de la compañía más rica del mundo, esto es lo que dijo. Esto es vigilancia. Y todos estos datos personales solo sirven para enriquecer a las compañías que los recopilan. ¿De qué compañías están hablando? Bueno, pues él no está hablando de su compañía, porque Apple no se centra en eso. Pero lo que tenemos hoy en los medios, en la comunicación, es vigilancia, en gran parte. Muchas veces también es lo contrario, es libertad. Pero mirad, por ejemplo, en Turquía, la misma tecnología que utilizaron los turcos para expresarse, ahora se utiliza para meterlos en la cárcel. Así que la tecnología tiene ambos aspectos. Esto es una discusión muy importante también en Telefónica, donde estamos. Y por cierto, quiero dar las gracias a la Fundación Telefónica del Foro de la Cultura por invitarme, pero, por ejemplo, hay una propuesta de ética de la inteligencia artificial. Esto es un gran tema. La gente habla de nuevas legislaciones que necesitamos, y lo más importante es que no deberíamos dejar que la tecnología decidiera qué es lo que tiene que ser el futuro. Si miramos a nuestro alrededor a día de hoy, yo trabajo con muchas de estas compañías de tecnología, y ¿quién decide las conversaciones del futuro? No somos nosotros, no es el gobierno, no son las personas, no son los partidos políticos, son las compañías de tecnología. Las compañías tecnológicas están contando la narrativa del futuro y lo están haciendo muy bien. Por ejemplo,
IBM. No deberíamos de dejar que la historia de nuestro futuro la contaran las compañías que construyen software. Esto es una historia humana. No es un tema de marketing ni de ventas. Pensad en la ética de la inteligencia artificial. Hace unos días Tim Berners-Lee publicó un nuevo contrato para la web. Esto es la WWW Foundation. Esto es el tema más importante del año. Dijo que la ética digital es el tema número 1 para 2020. Gartner es una compañía, una organización de compañías tecnológicas que hablan de realidad virtual, cloud computing, y ahora están hablando de que en la tecnología lo más importante ahora mismo es la ética. Y lo digo en el sentido positivo. No es que no somos unos aguafiestas, sino que ¿cuál es el objetivo de tener tecnología si no podemos ser humanos? ¿Cómo vamos a tener consumidores contentos si somos robots? El sistema se pervierte a sí mismo de esta manera. La ética digital es una diferencia entre lo que es posible en tecnología, en términos tecnológicos, y lo que es deseable, lo que es bueno para los humanos, qué es lo que nos da felicidad. Bueno, ¿qué es la felicidad? Eso también podremos estar hablando 5 horas sobre ello. Pero el florecimiento social, ¿esto es bueno para nosotros? ¿O es bueno o estamos controlados por una inteligencia artificial? ¿Dónde tenemos que parar? Estamos en un mundo de cambio exponencial y el problema es que la tecnología es exponencial con todas estas máquinas y nosotros no. Así que si lo intentamos, incluso si tenemos 15 años, podéis hacer las cosas mucho mejor que yo, pero no vais a no vais a tener una capacidad exponencial como las máquinas. Sino podemos ver el cloud computing. En 10 años vamos a tener una máquina que combine la capacidad computacional de todos los cerebros virtuales del mundo. Esto es una capacidad ingente que puede ser muy útil si sabemos utilizarla. Entonces estamos en un punto angular, en una piedra angular de todo esto. Einstein ya habló de esto en los años 60 del siglo pasado, pero ahora esto es verdad. Tenemos que asegurarnos de que utilizamos la tecnología de una manera que nos sirva para nuestros propósitos, es decir, para ser mejores seres humanos y no para ayudarse a sí misma a ganar más dinero. Esto, si no, es lo que se llama el dilema de Facebook. Facebook era un sitio en el que nosotros teníamos un propósito y ahora se ha convertido en algo que tiene su propio fin. Es un sitio en el que nosotros somos el contenido para generar muchísimo dinero, muchísimos millones de dólares con datos, y encima nos están haciendo adictos. Los datos son el nuevo petróleo y la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Esto es lo que están siguiendo todas las compañías tecnológicas: datos, inteligencia artificial, cloud computing. Una compañía que da conectividad. Esto es parte de todo este imperio. Aquí hay una fiebre del oro de 50 trillones de dólares. Es decir, hay un gran huracán de conectividad. Aquí podemos ver estas compañías, este ranking. Las 10 primeras tienen más dinero que el PIB de Francia. Han multiplicado por 3 su valor en 4 años. Son las compañías más ricas del mundo. Pagan menos presupuestos y están más organizadas para las consecuencias de la tecnología y ganan 40 veces más dinero por empleado que una compañía tradicional. Y el salario de Facebook media son 42.000 dólares. Es decir, ¿cuánto esto significa? Por ejemplo, en Indonesia, por ejemplo, son 5.000 dólares y todos los indonesios están utilizando Facebook. Mirad el Internet de las cosas. Mirad qué cifras también la inteligencia artificial. ¿Creéis que van a decelerar su ritmo de desarrollo estas empresas tecnológicas porque sea dañino para nosotros sus consecuencias? Es como decir que las compañías petroleras van a dejar de sacar petróleo porque hace daño a la capa de ozono. Bueno, pues es lo mismo. Todas estas máquinas pueden pensar, pueden escuchar, pueden hablar, pueden aprender. Así que antes de preocuparos demasiado,
cuando pensamos en esto en términos humanos, esto no es, cuando nosotros hablamos, esto no lo hacen las máquinas, no piensan como humanos y no lo van a hacer durante al menos unos 50 años. No es eso. Pero con el pensamiento de máquina ya es suficiente, porque ahora tenemos la inteligencia artificial que está actuando en muchos aspectos de la sociedad, por ejemplo, en la traducción de idiomas, en los call centers, en los debates, en el reconocimiento de voz. Es decir, la computación está subiendo cada vez más hacia arriba. Y nosotros utilizamos la inteligencia artificial todos los días. Con el Google Maps, con el email, con Tinder. No, por supuesto, vosotros no utilizáis Tinder. Esos son otras personas en otros sitios. Pero como veis, aquí hay un nivel que hay una diferencia. Va a ser difícil para las máquinas hacer cosas que necesitan la ingenuidad humana, y eso es lo que vamos a esperar para el futuro. Si esa línea va subiendo, va a subir en el futuro, pero ¿hasta dónde? No sabemos hasta dónde, pero lo que queremos saber, lo que no queremos es la AGI, que es la inteligencia general artificial, que eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros somos generalmente inteligentes y no queremos que las máquinas lo sean. Una máquina con un cociente internacional de 1.000 millones en inteligencia general humana va a ser el fin de la humanidad. Nosotros nos convertiremos en los caballos de la era digital. Entonces, la asistencia a inteligencia, la inteligencia artificial, pues bueno, eso está bien. Nos pueden ayudar a hacer las cosas. Por ejemplo, esto ya lo estamos viendo. Putin ya ha dicho que esto es lo que quiere. Bueno, él dice muchas cosas, pero dice que quiere asegurarse de que tienen Rusia es el número 1, igual que China quiere ser el número 1. No sé cómo está España, pero esto es un gran debate ahora mismo, porque estamos llegando a una a una explosión de la inteligencia. Una máquina puede hacer cualquier cosa. El otro día me llamó la atención, porque vimos un robot que podía hacer implantes dentales. Es decir, era un dentista, podía ser un dentista. Esto era una operación que se hizo en Japón, donde la máquina lo hacía todo por sí misma. Bueno, yo no me arriesgaría a sentarme en ese dentista, pero lo vi. Así que esto es una cuestión principal. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con las cosas que nos convierten en humanos? Yo creo que vamos a necesitar una moratoria sobre la inteligencia general artificial, no en la inteligencia artificial normal, que puede ser revolucionaria, pero que está bien. Pero una máquina que piense como nosotros, yo creo que eso es una mala idea, porque si no podemos tener la metainteligencia, es decir, conectarlo todo. Esto es lo que las compañías telefónicas hacen, lo conectan todos. Ahora vamos a tener miles de millones conectados, es decir, vamos a tener un nuevo sistema neuronal. Esto es lo que es un cerebro. De hecho, Google lo llama cerebro. Tiene 5, 6, incluso hay un proyecto europeo de cerebro europeo. Y esto nos plantea algunas cuestiones: la seguridad, la privacidad, los derechos, la sostenibilidad. Yo esto lo llamo cuestiones menores, porque cuando hablamos con las compañías sobre el futuro, estas son cuestiones de las que se habla después de tomar unas cuantas copas, porque primero se toma la cena y luego hablamos ya de moral, porque esto no es sostenible. En 10 años vamos a ver que esto es una realidad. Y entonces vamos a decir, ahora ya no podemos tener seguros, porque el sistema sabe que yo fumo. Yo no debería fumar, pero bueno. Y Tim Cook también dijo que la tecnología puede hacer cosas muy buenas, pero no las quiere hacer. Eso es porque no quiere nada la tecnología. Si la tecnología tiene que hacer cosas buenas, nosotros tenemos que obligarla a hacer cosas buenas. Tenemos que tener los gobiernos, las políticas adecuadas. Cada político necesitaría tener un carnet de conducir, pero de político. Yo creo que tendrían que hacer un examen cualquier persona que esté en un puesto político, desde lo local hasta lo nacional. Tendríamos que pedirle ese carnet. Es decir, puedes tomar las decisiones que hay que tomar, porque ahora vamos a estar en un mundo que no solo vamos a hablar de y si pudiéramos hacer algo. El nuevo debate es por qué vamos a hacerlo. Y esta es la
pregunta que está intentando responder Telefónica con este debate sobre ética digital. Ya no es una cuestión la viabilidad técnica, sino porque esto ya no es sostenible. Las redes sociales se basan en la adicción. Tienen muchos neurocientíficos intentando averiguar cómo podemos mantener a los usuarios utilizándolas. Ellos van haciendo burbujas de filtrado y son un peligro para la democracia. Si estas compañías, estas redes nos quieren ayudar, que nos ayuden a pagar a periodistas, que paguen a los periodistas por trabajar en Facebook. Y luego vamos a ir al futuro y vamos a ver el mismo problema con la energía verde. A nadie le importaba las consecuencias del nuclear, del petróleo, del CO2, hasta que hemos visto los problemas. Y ahora tenemos 400 ppm y el cambio climático. Esto lo hemos visto y va a pasar lo mismo con la tecnología. Las externalidades de la tecnología, la vigilancia, el pensamiento de las máquinas, tenemos que ocuparnos de esto. Porque si no, vamos a vernos el mismo problema que tenemos ahora con el clima. En 10 años, nos vamos a sentar dentro de 10 años y vamos a decir, oye, tenemos 1000 ppm por culpa de la producción de producción digital, y entonces tendríamos que haber hecho algo. Entonces yo propongo este consejo de ética digital, que tendríamos que crearlo, una organización de 80 o 60 personas por todo el mundo que tienen un buen sueldo para hacer el trabajo de pensar de qué es exactamente lo que queremos. Y os llamaría la atención lo de acuerdo que estamos, incluso si incluimos a China, a los Estados Unidos y a Rusia. Hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, porque la mayoría de nosotros, el 99% de nosotros queremos ser humanos. Hay un 1% que quiere ser sobrehumano. Y esto es lo que vamos a ver mañana en Burgos. Pero esta es la cuestión. ¿Cómo volvemos a incluir a los humanos aquí? Y esto, como nos va a decir Erling, esto tiene que ver con el silencio, con el misterio, con las secuencias. Tenemos que perfeccionarnos, tenemos que crear un EPI para la humanidad. Una API para la humanidad. Una protección para la humanidad. Esto necesita unas inversiones, necesita el dinero. A todo el mundo le gusta la comodidad. ¿Qué pasa? Si no podemos ser humanos, ¿para qué queremos la comodidad? Los mayores riesgos a día de hoy no es que nos vayan a matar los robots. Ese es un peligro. Dentro de 50 años lo será. Pero el mayor peligro es que nos convirtamos en robots. Seamos vagos, dejemos de pensar, dejemos que hagan ellos el trabajo. Y eso va a afectar nuestra educación. No solo vamos a hablar de una educación normal, sino una combinación de las dos: humanidad, ética, creatividad, imaginación, porque ya no se les enseña música o arte a los niños, o deporte, o filosofía. Eso ha sido una estupidez. Esto es lo único que nos hace humanos, y ahora lo eliminamos. Ahora les enseñamos a ser máquinas. Si les enseñamos a ser máquinas, nunca van a tener un puesto de trabajo en su vida, porque las máquinas ya no son estúpidas. Es muy importante que esto esté al mismo nivel, a 50 y 50. La ciencia y todo lo demás, porque esto es lo que pasa. Tenemos las mismas cartas que hemos tenido durante miles de años, pero estas son las cartas de la tecnología. Es decir, no tenemos muy buenas cartas. Así que tenemos que invertir en la humanidad tanto como en la tecnología. Esto es más fácil de decir que de hacer, luego hablaremos de ellos, pero bueno, lo voy a resumir diciendo que esto es el futuro que viene. La tecnología va a estar por todos los lados. Big Data, Cloud Computing, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, computación cuántica, blockchain. Es decir, podría seguir diciendo cosas durante horas. Pero estos son miles de billones de dólares, pero tenemos que pensar cómo hacer que la humanidad esté por encima de la tecnología. Porque el propósito de la tecnología es hacernos felices a nosotros, no a sí misma. Y aquí es donde estamos.
Así que es muy importante. El futuro puede haber unos humanos extraordinarios por encima de una tecnología extraordinaria. Y pensad en esto, tenemos que colaborar para conseguir esto, para conseguir llegar a ese punto. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. El siguiente invitado es Erling Kirch, nacido en Oslo en 1963. Tiene múltiples ocupaciones profesionales, es abogado, coleccionista de arte, editor, pero destaca sobre todo una de ellas, que es la de ser explorador. Y no solo porque haya conseguido superar los 3 polos, el Polo Norte, el Polo Sur y el Everest, sino porque ha hecho algo mucho más importante, que es llegar al interior de sí mismo, lo que es lo mismo que decir llegar a la esencia del ser humano. Los 50 días que pasó en solitario caminando en el Polo Sur le permitieron, entre otras cuestiones, distinguir entre todos los matices del blanco, y comprendió lo ínfimo que es el ser humano si se pone en relación con la naturaleza, y lo enorme que es si se concibe como una parte de ella. Allí comprendió la importancia del silencio y cómo el hombre intenta alejarse de él con todos los medios hoy en día. Suya es una de las mejores definiciones del ruido que yo he visto, ¿no? Y es que para él ruido es todo aquello que te aparta de ti mismo. Un viejo anuncio de Colonia también decía que hay otros mundos, pero están en este, y creo que Erling también quiso comprobarlo y se sumergió en las cloacas de Nueva York durante 5 días, donde vivió, donde estuvo durmiendo, donde estuvo haciendo su vida. Y no es extraño que después de esa nueva aventura le diera por estudiar filosofía en Cambridge. Fundó también una editorial en Oslo, que pronto se convirtió en la más importante de Noruega, y después adquirió la editorial con más importancia del país. Ha escrito varios libros traducidos a más de 30 idiomas, que han vendido múltiples ejemplares. Es también padre de tres hijas y pertenece a esa generación a la que las madres dejaban a sus hijos aburrirse, y quizás de ahí parte toda su tesis. Cuando quieras. Thank you very much. Gracias, muchas gracias por invitarme a esta conferencia y gracias por la presentación. También muchas gracias a Gerd por su ponencia, por su conferencia. También ha sido muy interesante. Por esto ya nos da una sensación de toda esta tecnología y toda esta evolución de la tecnología. Y también hemos visto que la esencia de esta tecnología, como todos ustedes pueden ver, y podemos ver cómo esto nos afecta a todos. Me gustaría leer brevemente un capítulo de mi libro, El silencio, que se centra en mi historia caminando por el Polo Sur, y quiero leerlo porque es justo el mundo contrario a lo que nos ha ilustrado Gerd. Así que en primer lugar iba caminando solo con los esquís, la primera vez que iba allí, y estuve 50 días y 50 noches. De todos los lugares en los que he estado, la Antártida es el más silencioso. Fui en solitario al Polo Sur y en la monotonía de aquel paisaje inmenso no había ningún sonido humano, aparte de los que yo mismo producía. En medio del hielo, en lo más remoto de aquella nada ingente y blanca, lo único que podía oír y sentir era aquel silencio. Cuando recorres el continente más frío del mundo, todo parece plano y blanco hasta el horizonte, kilómetro tras kilómetro. Bajo tus pies hay 30 millones de metros cúbicos de hielo que aplastan la superficie de la Tierra. Después de mucho tiempo en la soledad más absoluta, empecé a darme cuenta de que nada era completamente plano, pese a todo.
El hielo y la nieve componían formaciones abstractas, pequeñas y no tan pequeñas. Aquella blancura uniforme iba dando paso a infinitos tonos de blanco. Aparecía en la nieve una pincelada de azul, algo de rojo, de verde e incluso de rosa. Sentía que la naturaleza iba cambiando a lo largo del camino, pero me equivocaba. El entorno seguía siendo el mismo, era yo el que estaba cambiando. El día 22º escribí en el diario: cuando estoy en casa dispongo siempre de grandes porciones. Aquí aprendo a valorar pequeños placeres. Los tonos de color en la nieve, el viento que cesa, formaciones de nubes. Y estos eran los tonos que podía apreciar en la nieve. Fui aprendiendo a interpretarlos, a entenderlos. Tenía el viento que de repente cesaba y formaciones de nubes y de repente el silencio. Recuerdo que de niño me fascinaban los caracoles, que eran capaces de llevar consigo su propia casa a donde quisiera que fuesen. Durante la expedición por la Antártida, aquella fascinación no hizo más que crecer. Llevaba en un trineo la comida, los enseres y el combustible que necesitaría en el transcurso del viaje, y nunca tenía que abrir la boca para hablar. Mantenía el pico cerrado. A lo largo de 50 días, con sus noches, no tuve contacto ni por radio ni por internet, ni vi a ningún ser vivo. Me limitaba a caminar hacia el sur día tras día. No solté ningún improperio, ni cuando se aflojaba una cuerda, ni cuando estaba a punto de caerme en una grieta en el hielo. Soltar improperios te hunde, agrava el mal humor. Por eso nunca me cabré en las expediciones. Cuando estoy en casa siempre pasa algún coche, suena el timbre, el pitido o el zumbido del teléfono, alguien habla, susurra o grita. En conjunto suman tantos sonidos que apenas los oímos. Allí era totalmente distinto. La naturaleza me hablaba, me decía que guardara silencio. Cuanto más silencio mantenía, más oía yo. Cada vez que paraba para un descanso y no soplaba el viento, sentía un silencio ensordecedor. Cuando se había calmado el viento, incluso la nieve guardaba silencio. Cada vez prestaba más y más atención a ese mundo del que yo formaba parte, porque ni me debilitaba ni me importunaba. Estaba yo solo, con mis propias ideas y mis pensamientos. El futuro carecía ya de importancia, el pasado no me preocupaba. De pronto estaba presente en mi propia vida. El mundo desaparece cuando te fundes con él, aseguraba el filósofo Martin Heidegger, y eso fue exactamente lo que me sucedió. Me sentí como una prolongación de mi entorno, puesto que no tenía con quién hablar. Establecí un diálogo con la naturaleza, enviaba mis pensamientos a las grandes llanuras y las montañas, y ellas me devolvían otras ideas. En el diario de la expedición al sur, anoté lo fácil que es pensar que un continente al que no podemos viajar, el que no podemos conocer ni ver, no tiene mucho valor. Tienes que haber estado allí, haber hecho fotografías y haberlas compartido para que tenga algún valor. La Antártida es aún hoy un lugar remoto y desconocido para la mayoría de personas. Mientras lo recorro, confío en que siga siendo así. No solo porque quiera privar a otros de esta experiencia, sino porque siento que la Antártida tiene una misión que cumplir como tierra desconocida. Escribí el día 20º de mi recorrido. Además, creo que necesitamos saber que existen zonas que no han sido exploradas en su totalidad y que solo conoce una minoría. Que existe un continente misterioso que casi nadie ha pisado, que puede ser un estado de nuestra imaginación y que para la humanidad quizá ese sea uno de los principales valores de la Antártida. El secreto para llegar al Polo Sur es ir poniendo un pie detrás del otro el número suficiente de veces. Desde un punto de vista meramente técnico, es bastante sencillo. Incluso un ratón puede comerse un elefante si le da los suficientes mordiscos. El reto consiste en querer hacerlo. Y el mayor reto
en este caso es levantarse por las mañanas cuando la temperatura está a 50 grados bajo cero. Hoy y en la época de Roald Amundsen y Robert Scott. Y después, el siguiente reto es estar a gusto contigo mismo, estar en paz. El silencio se me metió dentro, sin contacto con el mundo exterior, aislado conmigo mismo y con mis cosas. Me vi obligado a seguir pensando en las ideas que ya me ocupaban antes. Y lo que era aún peor, mis sentimientos. La Antártida es el desierto más grande del mundo, formado por agua, con más horas de sol que el sur de California. No hay ningún lugar en el que te puedas esconder. Las pequeñas mentiras cotidianas y las medias verdades que contamos aquí en nuestra civilización resultan totalmente absurdas en la distancia. Podría pensarse que me estaba dedicando a la meditación, pero no fue así. En ocasiones, el frío y el viento se apoderaban de mí, agarrándome como unos alicates helados. Lloraba de frío. La nariz, los dedos de las manos y de los pies se iban poniendo blancos y perdían toda sensibilidad. Cuando se congelan los miembros empieza a notarse el dolor. Después ya no se siente nada. Y luego, cuando se descongelan, vuelven a doler. Yo invertía toda mi energía en mantenerme caliente. Descongelarse duele más que congelarse. Al final del día, no me quedaba ya energía suficiente para ponerme a soñar despierto. Los estadounidenses han construido una base en el mismísimo Polo Sur, en ese punto geográfico. Y allí, aislados del mundo, viven durante muchos meses consecutivos equipos de científicos y personal de mantenimiento. Un año, en Navidad, llegó a haber en la base 99 personas. Una de ellas consiguió introducir allí, sin que nadie se enterase, 99 piedras que repartió entre sus compañeros como regalo navideño. Todos llevaban meses sin ver una piedra. Algunos, incluso más de un año, no habían visto una piedra. Solo hielo, nieve y objetos creados por el hombre. Se quedaron todos observando y tocando cada uno su piedra. La sostenían en la mano, calibrando su peso sin decir ni una palabra. Quería leer precisamente este capítulo porque considero que es muy importante recordar, ser conscientes de que todos hemos nacido como exploradores. Cuando veo a mi hija de 4 años y a mis otras hijas, todos veo los niños pequeños, veo que quieren explorar, escalar, explorar el mundo antes de poder caminar, antes de saber caminar sobre 2 piernas, quieren ver cuál es el horizonte, quieren más espacio a su alrededor. Y por supuesto esto es un espíritu que se nos ha arrebatado a la humanidad. Pero en el pasado esto es lo que nos ha hecho avanzar hacia el futuro. Los Homo sapiens, durante miles de años, han ido evolucionando de forma física. Nosotros no hemos inventado el caminar sobre 2 piernas, sino que ha sido la posibilidad de caminar en 2 piernas lo que ha inventado el Homo sapiens. Y ahora estamos moviéndonos poco a poco hacia un futuro en el que es muy difícil caminar, es difícil hacer cualquier cosa física. Y ahora en cualquier parte del mundo es difícil moverse de forma lenta, caminar, explorar las cosas de manera física. Esto se está convirtiendo en algo en el que solo la sociedad privilegiada puede seguir haciendo esto, y los menos privilegiados no podrán vivir esta vida más física y van a tener más una vida alejada de este mundo por la tecnología. Todos somos, por supuesto, parte de la tecnología, cada vez más. Pero parece ser que la división de la sociedad en clases se va a aumentar debido a esta tecnología. Y de forma
curiosa cuando estaba en el Polo Sur o en la Antártida o en cualquier otra zona de la naturaleza. Después de unos minutos, después de algunas horas, dejas de aburrirte. Diría que a fecha de hoy, cuando miro a mis hijos, se aburren horas y horas cada día. Cuando yo era niño también me aburría. Me aburría porque no pasaba nada. Yo siempre estaba ahí esperando a que pasara algo. Era una especie de pobreza experimental. Mientras que ahora la mayoría de niños en muchas partes del mundo se aburren porque suceden demasiadas cosas, tienen demasiadas distracciones, demasiadas expectativas que a veces se cumplen, a veces no. Y esto se convierte en un aburrimiento profundo. Muchas gracias. Grab yourself a drink. The philosophers are about to... Bueno, pues después de escucharos, quería comenzar preguntándoos cómo creéis que va a ser el mundo dentro de 10 años. ¿Cómo va a evolucionar ese binomio entre tecnología y humanismo del que hemos venido hablando toda la mañana? That's a good question. Bueno, una buena pregunta. Yo soy optimista. Yo creo que ya nos estamos dando cuenta de qué es lo que tenemos que hacer. Y a diferencia del cambio climático, nos estamos dando cuenta de lo que nos hace la tecnología. Y también la tecnología nos va a liberar de muchas maneras para ocuparnos de nosotros, porque nos está forzando a pensar en qué queremos. Así que yo creo que en 10 años estaremos en un punto en el que la tecnología va a estar por todos los lados. Yo creo que en 2020 va a haber 9.000 millones de personas en Internet. Yo creo que vamos a tener reservas de sitios de silencio, de tranquilidad. Por ejemplo, en Madrid vamos a tener sitios donde no va a haber conectividad, como un parque, donde podamos entrar en ese parque y podamos aburrirnos, pensar, podemos ser nosotros mismos. Todo esto depende de los gobiernos y de la política y de los legisladores, como pasó también en la otra revolución industrial. Yo creo que tiene que ver con la sabiduría. Así que yo soy optimista, yo creo que podemos conseguir que esto sea así, pero la conversación no debe ser sobre cómo podemos conectarnos y ganar dinero conectándonos, sino qué es lo que pasa después de conectarnos. Esto es la cuestión principal. Bueno, yo también soy optimista como Gerd, pero en 10 años vamos a ver que convergen cada vez más las máquinas y los humanos, y yo creo que el silencio y este tipo de cosas se van a convertir en un lujo para cada vez menos personas. Y yo creo también que va a haber una economía basada en la esclavitud. Antiguamente la esclavitud era obligar físicamente a alguien para que hiciera algo para ti, sin pagarle un salario significativo. Y luego, bueno, si sigue existiendo esta esclavitud en el mundo para algunos millones de personas, pero yo creo que va a haber otra esclavitud
como ha dicho Gerd, una esclavitud de aportar toda esta información, de hacer todos estos favores a las compañías que están vendiendo esta información o utilizando, explotando esta información. Y esto es una manera también de conseguir esclavos. Y es una esclavitud diferente a la tradicional. La economía está cambiando. Pero bueno, yo no soy pesimista en cuanto a la tecnología. Yo creo que la tecnología, su mayor parte es buena y el mundo cada vez es mejor, un sitio mejor para vivir en general. ¿Puedo hacer una contrarréplica? Sí, bueno, yo creo que el desafío con el silencio o la humanidad o la ética es que no sirve para ganar dinero. Son algo humano, propiamente humano. Entonces no podemos decir, vendemos humanidad. Bueno, yo creo que por eso, si bien el silencio es el nuevo lujo, es muy difícil de comercializar este lujo. Pero aún así podemos ver que se comercializa no como, por ejemplo, parques, sino como sitios a los que pueden ofrecer silencio, un ambiente de silencio a sus invitados. Y entonces las compañías pueden ofrecer opciones de silencio. Por ejemplo, un teléfono inteligente que le puedes dar la vuelta y entonces se pone en modo de silencio, por lo tanto está vendiendo silencio, una funcionalidad relacionada con el silencio. Entonces esto es algo que yo creo que todos los ejecutivos, los altos ejecutivos de las compañías tecnológicas lo saben. Y bueno, yo creo que otro desafío es que nos pensamos en el ruido, la conectividad. Estamos trabajando en ello porque nos sirve para ganar dinero, porque nuestro sistema capitalista se basa en el beneficio. Sí, efectivamente, el beneficio provoca ruido. Yo creo que en el futuro podemos hablar de no solo personas, planeta, beneficio, sino personas, planeta, prosperidad. Y esto va a ser mucho mejor para nosotros. Y te van a pagar por no conectarte. Yo, por ejemplo, el otro día en la oficina de turismo de Suiza, que es donde vivo, les propuse que adoptaran un nuevo programa o un nuevo eslogan que fuera bienvenidos a Suiza, bienvenidos al aburrimiento. Y bueno, quizás es demasiado radical todavía a día de hoy. Interesante también, que es que la tecnología está provocando un aumento de las desigualdades sociales. Siempre que hablamos de tecnología, hablamos de un proceso de adaptación del hombre. ¿Qué hacemos con aquellos que no son capaces de adaptarse? Bueno, el desafío de la tecnología es que no soluciona los problemas políticos. Es una herramienta la tecnología. Podemos utilizar un martillo para matar a alguien o para construir una casa. Entonces lo que tenemos ahora es que tenemos unas tecnologías muy buenas, pero no las utilizamos de la manera habitual ni distribuimos bien los beneficios. Por ejemplo, en San Francisco han aparecido muchos millonarios. ¿Ha sido eso bueno para los habitantes de San Francisco? Pues no. También hemos hecho otras cosas dentro del sistema capitalista. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar el beneficio de la tecnología y redistribuirlo de muchas maneras, como por ejemplo con los impuestos, con programas de mérito, de voluntariado. Yo creo que por ejemplo también deberíamos enfrentarnos al problema del turismo excesivo. Por ejemplo, en Barcelona, en Barcelona la gente gasta debería gastar el mismo dinero a la ciudad de Barcelona que gasta en el billete de avión. Si no empezamos a pagar por estas cosas, lo podemos ver, por ejemplo, desde que ha aparecido Internet, la desigualdad, según ha aumentado Internet, ha aumentado la desigualdad porque se polariza. Sí, pero a la vez, cada vez hay menos personas pobres
esto es muy bueno. Sí, pero es un fenómeno. Hay mucho progreso, hay menos pobreza, menos muerte en el nacimiento, menos analfabetismo. Estos son cosas muy buenas, pero ha habido una polarización de la distribución del dinero. Y esto es un problema que siempre ha habido, pero lo que vemos en los Estados Unidos, por ejemplo, es que la productividad va subiendo así, pero los salarios van bajando y los puestos de trabajo también van reduciéndose. Y eso es porque no hay un sistema para asimilar estas diferencias. Yo creo que si no encontramos una manera de decir que cuando automaticemos todo, más o menos esto va a ser el futuro, todo va a estar automatizado, tenemos que distribuir el dinero de alguna manera. Bueno, no, esto no es una solución radical, pero sí que le hace falta que haya voluntad política. Durante mucho tiempo los hombres se han intentado educar como máquinas, haciendo especial hincapié en la técnica, en la precisión, en la productividad. Al mismo tiempo, los robots se están intentando humanizar. ¿Cómo se va a solucionar esta paradoja? Bueno, la paradoja es muy sencilla. Hasta hace 10 años teníamos éxito como humanos si trabajábamos como un robot. Ejecutábamos, implementábamos, programábamos, estudiábamos, descargábamos información, como si eso fuera una solución, porque los robots eran tontos en aquel momento. Y hasta hace 5 años eran bastante tontos los ordenadores, pero ahora los ordenadores ya están siendo inteligentes, no inteligentes como nosotros, pero sí inteligentes. Y cuando tengan conocimientos, las máquinas van a tener conocimiento. Entonces, ¿qué pasa si yo me bajo información a mi disco duro? Entonces yo tengo que ser un explorador, tengo que experimentar, tengo que ser mejor ser humano, tengo que tener compasión, empatía, iniciativa. Tengo que saber cómo ser un artista, cómo inventar cosas, no solo almacenar información, porque la paradoja es que en 10 años un ordenador se va a sentar aquí y le puedo hacer cualquier pregunta complicada sobre cualquier cosa en 50 idiomas y me va a hacer una presentación, una ponencia como un ser humano, completamente como un ser humano sobre el tema. Entonces, si intentamos competir con la tecnología, vamos a perder. No podemos competir con la tecnología, tenemos que competir con la humanidad, con lo que nos hace humanos. Yo creo que en 50 años o en 100 años es lo que van a tardar las máquinas en aprender eso. Yo creo que al final lo van a aprender. Eso es el problema. No me gustaría que lo aprendieran, pero creo que es lo que va a pasar. Entonces, sí, se puede hacer un cambio con la educación. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser exponencialmente humanos, porque eso es lo que tienen. Tienen otros 10 años para ver lo que van a hacer. Necesitamos más filósofos, más artistas, más empresarios, más inventores, no solo técnicos. Necesitamos que ambas partes converjan. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esto va a pasar primero en Europa Occidental y en los Estados Unidos, y la cuestión es cómo se va a desarrollar esto en sitios como en China. Yo creo que ahí no van a darle prioridad a los filósofos en los próximos 10 años. Bueno, sí, está muy claro que en los últimos 5, 7, 10 años vas a tener un puesto de trabajo bueno si eres un programador, pero los ordenadores ya están programando por sí mismos y están haciendo lo que se llama biología cloud, es decir, hacen experimentos médicos en la nube. Y en unos años podemos decir a una inteligencia artificial que compare mi genoma o mi ADN con otro y que me dé una solución médica. Entonces la tecnología no nos va a salvar, no nos va a ahorrar nuestros puestos de trabajo. Esto tiene límite en el tiempo. Que revertir también
muchos años de haber cercenado, por ejemplo, la intuición, ese escuchar al yo interior que no solo hace caso a los datos, sino que hace caso a algún intangible. ¿Cómo se puede revertir eso? ¿Cómo se puede propiciar que el ser humano vuelva a ser ser humano y aproveche esas capacidades como la intuición que durante muchos años se ha visto obligado a abandonarlas? Well, I think, Yo creo que en una sociedad que es como una máquina, ser una máquina es una ventaja. Si nuestro sistema está tan limitado que solo nos quiere que ejecutemos las tareas como robots, entonces no me extraña que la gente quiera ser robots, porque es lo más seguro. Entonces sí queremos tener una cultura diferente que fomente en las cosas humanas, los aspectos humanos. Tenemos que mostrar que hay un beneficio en ello. Entonces hay muchos puestos de trabajo, cientos de miles de puestos de trabajo sociales que ahora mismo lo están haciendo voluntarios. Estos son los empleos del futuro. Cosas que hacemos aparte de nuestro trabajo a día de hoy. Esto es bueno. Por ejemplo, en Suiza hemos votado sobre el salario básico. Es decir, pagar a todo el mundo para que hiciera cosas. Y un 26% de los votantes votaron a favor. Y en 10 años esto será lo normal. No me refiero al 26%, sino al concepto. ¿Tú crees que en 10 años, en Suiza? En Suiza va a ser fácil porque en Suiza hay dinero. Y en Noruega también. Va a ser más difícil en Brasil. Entonces es una conversación que tiene que ver más no solo con la educación. Si esperamos que la gente sean como marionetas y meterlas en una escuela y que empiecen a funcionar una vez que tienen un máster. No queremos eso, pero yo prefiero pagarles a mis hijos para que se vayan de viaje a la India antes de que hagan un máster. Pero entonces en 10 o 20 años la mayoría de las personas no van a estar trabajando, no van a tener una ocupación. Sí, yo creo que esto puede ser verdad. Bueno, yo creo que todo iría mal en el mundo si la gente no trabajara. Bueno, yo creo que vamos a estar trabajando, pero el salario va a ir por otra parte. Tenemos que separar el dinero del trabajo. Todo el mundo necesita el trabajo para su desarrollo personal, especialmente los hombres. Los hombres necesitamos trabajar. Pero esto puede ir aparte del dinero. Entonces el propósito del trabajo se puede conseguir sin el dinero. Puede no haber dinero, pero sigue habiendo el propósito. Si solo trabajas por dinero, pues tienes una visión del futuro muy limitada. Entonces podrías estar en tu casa y ocuparte de personas mayores, o podrías escribir un libro, o podrías ser un político, y te pagan con dinero público. Y yo creo que esto ya está funcionando, pero vamos a tener que encontrar maneras de ampliar este planteamiento. No solo trabajar por dinero, sino también por propósitos, como va a ser en el futuro. ¿Cómo se puede hacer compatible esa necesidad de propiciar el silencio existencial con la actual necesidad de estar permanentemente conectados, con procesar toda esa avalancha de información que tenemos cada día, no solo a través de los medios, a través del teléfono? ¿Cómo pueden casar ambos conceptos? Bueno, tiene que haber muchos cambios muy importantes, pero bueno, nadie sabe nada, pero creo que como humanos tenemos que ir adaptándonos a los cambios en función de las circunstancias y según las circunstancias a veces nos lleva más tiempo. Esto es lo que se ha visto históricamente. Pero lo que es interesante, Blaise Pascal, el filósofo francés, en 1640, hacia 1640, dijo que todos los problemas de la humanidad proceden de la misma razón, que es la incapacidad de los
personas para estar sentados en una habitación sin hacer nada. Entonces, en lugar de no hacer nada, lo que se hace es hacer algo, y esto es el origen de todos sus problemas. Y esto era lo que pasaba hace casi 400 años, pero a día de hoy yo creo que es más grave este mismo problema. Sí, vamos a adaptarnos, tenemos que ser capaces de sentarnos parados en una habitación sin hacer nada. Y la ciencia moderna, hace 3 años, en la Universidad de Virginia, hicieron una investigación en los que intentaban que las personas estuvieran sentadas en una habitación sin hacer nada, y la única manera de salir de la habitación era aceptar un shock eléctrico, una descarga eléctrica que era dolorosa, y entonces estaban sentados de uno a uno en la habitación, no tenían ventanas, no había sonidos, no había nada, simplemente tenían que estar sentados sin hacer nada. Y lo que fue sorprendente es que muchos de estos cobayas humanos le daban al botón de la descarga al cabo de 20 minutos porque no soportaban más estar allí sin hacer nada. Y yo estoy de acuerdo con Pascal. Creo que eso es el origen de todos nuestros problemas. Si no somos capaces de relacionar todo esto de una buena manera, tenemos que ser capaces de sentarnos y si vamos a dirigir el rumbo de nuestra vida, es lo que tenemos que hacer, no que lo dirija otra persona o otra entidad. Esto es un problema filosófico a día de hoy, porque vemos una tendencia que hay cada vez menos personas que dirigen su propia vida. I mean, it's a great story, but Es una buena historia, y esto tenemos que conectarlo con cómo estamos hoy. Tenemos que definir qué está bien y qué está mal. Si vemos quién define lo que está mal, las empresas tecnológicas dicen, bueno, lo malo es desconectarse, lo malo es aburrirse, lo malo es no tener amigos en las redes sociales, o es una mala idea ir a algún sitio sin tu móvil. Todo esto está mal, o se dice que está mal, de alguna forma, porque el mensaje de la tecnología es que como humanos no somos suficientes, no somos autosuficientes, tenemos que modificar nuestro ADN para poder estar cualificados. Y de esta forma tenemos que modernizarnos. Es esta idea de modernizarse, o de mejorarse, por así decirlo, mejorarse tecnológicamente, porque no somos suficientemente buenos, porque simplemente somos humanos, así que tenemos que cambiar nuestro software, por así decirlo. Y este concepto. Pues tenemos que crear una nueva historia, una historia en la que seamos buenos tal y como somos para hacer lo que sabemos hacer, mientras que la tecnología debe ser una forma de expandir esto, pero no una sustitución. Así que la tecnología se ha convertido en una religión, básicamente. Yo estoy de acuerdo, pero es interesante ver cómo las mismas personas que dicen lo que has dicho tú, que es algo malo, como yo también explico en mi libro, que nos roban trabajos, por ejemplo, la tecnología. Hay gente que dice, bueno, quiero que mis hijos no sean parte de esta cultura. En el New York Times publiqué un artículo la semana pasada, y fue el artículo más leído durante 24 horas en el New York Times, y era sobre altos ejecutivos en Silicon Valley que se encargan de que sus hijos no utilicen el móvil, no lo usen mucho, no utilicen estos aparatos smart o inteligentes en casa, y que no usen siempre, pues bueno, ya lo tienen en casa, y se esfuerzan porque, por ejemplo, tengan libros en papel, porque ellos conocen estos riesgos de lo que hablamos, pero luego su idea de su negocio, de sus empresas, es contradictoria a la forma en la que ellos viven, y ellos que quieren exportar eso a todos los demás. Además, es que eliminar la humanidad y sustituirla con tecnología es el mayor negocio del mundo, así que en 10 años me puedo casar con una robot, porque pues, soy demasiado vago para tener una relación normal, y la robot funciona va a ser suficientemente buena. Y esto ya lo vemos hoy.
tengo amigos en redes sociales, pero puedo ser la persona más aislada, más que se sienta más sola. La tasa de suicidio en las redes sociales, el poder de Facebook, tiene la mayor tasa de suicidio de toda la población, la gente que usa Facebook. Estas son cifras que son muy interesantes, que esta sobreconectividad nos va a matar. También tenemos, bueno, la idea de todo esto es la conectividad, pero luego, por ejemplo, con humanos tenemos aplicaciones, tenemos el Tinder, y lo que nadie pone en Tinder es la verdad. Pone fotos que son falsas, información que puede ser falsa. Así que esto es algo básico y esto nos falta hoy en día y nos seguirá faltando, esa realidad. Sí, hay que buscar ese equilibrio, diría yo. No hay nada malo en Tinder o en hacer lo que hagamos usando aplicaciones o lo que sea. Hay que encontrar ese equilibrio. Cuando pensamos que el mundo está aquí en nuestra mano y tenemos más relaciones con el móvil que con las personas, estamos en problemas. Sin embargo, si no tenemos una pantalla, también estamos en problemas. Así que no es tanto decir, pues yo uso Tinder sí o no, sino hay que pensar, ¿qué crees que es real? Como decía, a mí no me gusta tanto esa tecnología, pero para mí, yo tampoco diría que el Tinder no tiene nada malo. Por supuesto tiene cosas malas Tinder. Porque lo que nos hace es estar ahí sentado todo el rato, pasando el dedo, y luego vamos a trabajar, no podemos mirar el móvil, a ver si tenemos un match. Y esto está simplificando a las personas en materias primas. Y la mayoría de cosas que nos dice la gente no son verdad. Las fotos suelen estar retocadas, la información suele estar manipulada de alguna forma. Hay tutoriales sobre cómo hacerse fotos para que salgan mejor, así que creo que, bueno, para la gente es más cómodo tener citas por Tinder que ir a un bar, pero sí, yo creo que el Tinder está mal. Desde mi punto de vista también, pero solo habla un poco en términos generales. La tecnología de muchas formas es como una droga, y ahora estamos en el proceso de legalizar algunas drogas como la marihuana, y por un buen motivo, pero queremos hacerlo para que lo normal sea estar drogado con marihuana 24 horas al día. Esto es un extremo también. Así que podemos tomarnos una cerveza por la noche y fumar un poco de marihuana, puede estar bien, pero si nos bebemos una botella de whisky por la mañana y nos fumamos 5 cigarrillos, esto no estaría bien. Pero ¿cómo se regula eso? Y la tecnología es lo mismo. Si estamos totalmente obsesionados con Instagram, tenemos un problema, es una adicción. ¿Pero tenemos que prohibir Instagram? Yo no lo creo. No hay que prohibirlo. Por eso hay que encontrar ese equilibrio. Igual con la realidad virtual, podemos ser adictos a la realidad virtual en el futuro. ¿Deberíamos de prohibirla? No sería bueno prohibirla, porque también tiene sus beneficios. Por eso tenemos que definir un límite, tanto a nivel personal como por parte de la ley. Yo, por ejemplo, no querría que la ley prohibiera a los niños ver películas en un avión hasta que tengan 10 años. Habría que establecer leyes claras que puedan establecer consecuencias negativas del uso de la tecnología. Por ejemplo, ahora Francia quiere prohibir el uso de los móviles en las escuelas. Es algo muy drástico, pero tenemos que decidir a veces cómo podemos proteger lo que tenemos. Por ejemplo, podemos tener una ley que diga, bueno, si vas a un restaurante, si dejas el móvil en la entrada, te daremos un descuento. Sería algo bueno. Sí, yo prefiero que me hagan el descuento antes de que la ley lo obligue, pero sí. Bueno, sería como un contrato social, un contrato con la sociedad. Ya hay restaurantes en Nueva York y Los Ángeles donde si entregas tu móvil al entrar, te descuentan un 10%. Y se ha demostrado que si dejamos el móvil encima de la mesa, sin mirarlo, cambia la naturaleza de esa conversación. A mí, por ejemplo, me encanta caminar, y si me dejo el móvil en casa, es un paseo totalmente distinto que si lo tengo en el bolsillo. O si voy por aquí por las calles en Madrid, todo el mundo va con el móvil en la mano.
Y por supuesto esto está distorsionando lo que debería de ser ese paseo. Y a veces vemos incluso personas mayores caminando con el móvil así, como si fuera un robot. Es un poco una locura. Los límites a la tecnología se han convertido también en un argumento político. Hablabas antes de Francia, del caso de los móviles, pero en realidad los móviles ya estaban prohibidos en las escuelas en Francia. Lo que pasa es que Macron lo utiliza como un argumento político en un momento de bastante dificultad y de bastante oposición interna. ¿Cómo se van a producir esos límites? ¿Quién va a ser el encargado de establecer ese difícil equilibrio entre el límite a la tecnología o lo que es la censura? Yeah, that's a difficult question, but Sí, esto es una cuestión muy difícil. La Comisión Europea, por ejemplo, solo ha aprobado ahora la Ley de Protección de Datos, la nueva directiva, y con esto soluciona un problema muy, muy antiguo. Y el problema era que no estaba ese registro, no estaba bien regulado cómo dar los datos y cómo se gestionaban y el acceso. Aunque ahora para mí también es un rollo, y se ha bajado mucho, por ejemplo, las ventas de mis libros, porque los he criticado mucho. Pero es una buena regla, porque nos protege. Y no deben de tener esos datos las empresas si no damos la autorización expresa. Y por ejemplo, no deberíamos de tener armas que maten a personas de forma automática, sin que haya una intervención humana. Y todo el mundo está de acuerdo en esto, excepto Estados Unidos y el Reino Unido, porque ellos son los que fabrican estas armas automáticas. Así que tiene sentido para ellos. Hay que encontrar denominadores comunes. Mucha gente está de acuerdo en muchos elementos, si no fuera por motivos comerciales y por política. Y por los temas que van estando de moda. En este sentido, en el quién pone los límites, hasta dónde se puede distinguir lo que es límite de lo que es censura. Es una pregunta muy interesante. Yo vengo de Noruega, que es un país sociodemocrático, y todos creemos en regular y tener leyes. Todo está regulado, todo lo que se puede se regula. Y nuestra Constitución va creciendo y creciendo y creciendo. Pero creo que es una cuestión muy difícil. Yo creo mucho más en que sea atractivo, que la gente pueda hacer cosas y no regular todo lo que no se puede hacer, porque no podemos prohibir todo, porque si no vamos a tener millones de leyes prohibitivas. Incluso la gente no va a entender esas leyes. Y luego vamos a tener todos los abogados, que son el último grupo, bueno, es un grupo en la sociedad que tienen muchísimos privilegios y les iría muchísimo mejor si hacemos miles de leyes de prohibición. Es una cuestión legal, pero también moral y práctica, así que es un tema muy difícil, muy complejo. Pero sí que estoy de acuerdo en esa comparación con las drogas. Y con todas estas aplicaciones siempre son de colores muy llamativos, son muy bonitas y son como estas, y son como drogas. Y es como una adicción, sobre todo para los adolescentes de 15 años. Debería de ser ilegal, por ejemplo, tener un grupo de neurocientíficos para ver cómo podemos hacer que la gente sea adictiva a sus aplicaciones. Deberíamos de prohibirlo, igual que se puede prohibir la sustancia que se pone en un cigarrillo, o por ejemplo en los alimentos, en la comida, se regula que se puede poner en un alimento y que no. Apple, por ejemplo, vino y dijo, bueno, estamos inventando cosas para que la gente se aleje de algunas aplicaciones.
Por eso en la última actualización de del iPhone tenemos una aplicación que nos dice cuántas horas estamos en las aplicaciones para que los usemos menos. Es una paradoja en Apple. Telefónica, por ejemplo, va a tener que ser muy buena explicándole a las personas cuándo o a qué no deberían de conectarse. También, de nuevo es una paradoja porque es una empresa de conectividad. Sí, también, por ejemplo, con Google han empezado a hablar también del silencio, del tiempo del silencio. Sobre todo el teléfono en Pixel, hablan del silencio, pero ellos son los que hacen el ruido y lo que consiguen el dinero para Google con estas aplicaciones. Hay que ver cómo podemos conseguir rehumanizarnos con Google, y lo que hacen es poner a los seres humanos de nuevo en el centro. No podemos ir a Google y decirle, bueno, a ver, tenéis no sé cuántos cuatrillones de dólares, así que no podemos dejar de lado ahora vuestra tecnología. Facebook, por ejemplo, nunca se va a rehumanizar, porque ser antihumano significa cuatrillones de dólares. Esto les ha hecho ricos. Así que tenemos que decirles, tenéis que rehumanizaros, pero de esta forma. Por ejemplo, Google tuvo una gran controversia interna cuando cedió su inteligencia artificial al Departamento de Defensa en Estados Unidos. Y todos los ejecutivos dijeron, bueno, esto es terrible, vamos a dejar la empresa. Y al final Google tuvo que apoyarles, tuvo que hacerlo. Los ejecutivos estaban en contra. Así que Google de alguna forma sí que quiere hacer cosas buenas, y hay que recordarles continuamente que deben de reanalizar siempre sus objetivos y que esto no puede ser solo las ventas. Sí, cuando hablamos de esas personas, son personas fantásticas, siempre quieren hacer algo bueno. Y por supuesto Google nos dice que no hace nada malo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, no hay Google en China, no está presente en China, esto es un problema para ellos, y ahora están renegociando con el gobierno chino para poder penetrar en este mercado. Y al final los chinos volverán a tener Google. Y todos estos principios que eran muy importantes para Google hace unos años, para censurar Google en China, ahora los están renegociando para crecer y estar allí. Y cuando hablas con ellos te dicen que solo quieren hacer el bien, pero claro, todas las personas del mundo de alguna forma quieren hacer el bien. Todas las empresas en los próximos 20 años yo creo que contratarán a un director de ética por estos motivos precisamente. Y por eso también necesitamos gente de fuera, consultores que vayan a las multinacionales y les digan, mira, tienes que reflexionar sobre esto durante 5 segundos y pensar qué es lo correcto. Nunca es una respuesta fácil qué es hacer lo correcto, como por ejemplo Google en China. Pero es un debate público y hemos invertido muchísimo dinero en todos estos debates tecnológicos. Pero ¿hablamos alguna vez de qué es lo que necesitamos realmente? ¿Hablamos de lo que realmente queremos? No se invierte nada en eso. Lo gastamos y lo invertimos todo en la economía, en tener más y más cosas. Y tenemos que tener cuidado porque tenemos que hablar de cómo somos, porque con esto estamos modelándonos como seres humanos. En un futuro, en una autorregulación ética de esas empresas de las que has hablado, Facebook o Google, por una mera cuestión de supervivencia, es decir, sacrificar beneficios económicos ahora para lograr mantenerse durante más tiempo, porque sin esa regulación es posible que desaparezcan. Yeah, I mean La economía digital actual es insostenible para los humanos, porque incentiva todos los comportamientos negativos. Solo funciona porque no funcionaba antes. La computación en nube, en la India, por ejemplo, en 10 años tendrán el 95% de penetración. Y si esto no funciona, pues ya no dejará de ser un problema, porque desaparecerá. Así que hay que buscar alternativas. Pero la economía digital actual incentiva todo lo que era importante al principio. Tenemos el paradigma de eliminar otras cosas que son importantes. Por eso tenemos que rehumanizarnos en cierto sentido. Por eso yo propongo que Facebook contrate 20, 30 periodistas y les pague. Para ellos no es nada.
podrían hacerlo mañana por la tarde y ni lo notarían en su balance. Y esto les obligaría a ser humanos. Pero esto es justo lo que ellos no quieren. Ellos quieren ser una máquina. Porque las máquinas son las que aportan dinero. Y esto, por supuesto, es nuestro gran reto. Yo, en general, no soy tan amigo de la regulación, de las leyes, pero para sobrevivencia, para elementos existenciales, para saber si lo vamos a vender todo por dinero, pues habría que estudiarlo, pero también para tener puestos de trabajo. Yo creo que no hace falta expertos de transformación digital. Necesitamos expertos en humanos para sobrevivir a esta transformación. Pero tendremos más y más regulación, esto seguro, sobre todo en Europa y quizás también en Estados Unidos. Esto va a suceder. Y por eso vemos este comportamiento de Facebook y de Google que intentan cambiar un poquito para pasar desapercibidos por los reguladores. Las grandes empresas tecnológicas como Cisco, que también ha hecho millones y millones, ha invertido muchísimos millones en el Internet de las Cosas, igual que IBM está invirtiendo cuatrillones también enseñando a las máquinas a que sean inteligentes. Pero ¿invierten algo en pensar qué va a suceder cuando esto se consiga? No gastan nada. Es como la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, que dicen las armas no matan a nadie, son las personas las que matan a otras personas. O sea, que lo que dicen es, bueno, solo estamos inventando una máquina que puede pensar y si hay alguna consecuencia, a lo mejor el Estado español puede solucionarlo, puede limpiarlo luego. Pero esto no es justo. Si creamos cosas, somos responsables por esa creación. Hay que invertir en esas externalidades. Igual que las empresas petrolíferas han pagado impuestos por esa contaminación. Sí, quizás, no sé si en el futuro habrá más demandas. Por ejemplo, ¿crees tú que habrá demandas por las personas que sean adictas a las aplicaciones móviles y que vayan a juicio en Estados Unidos? Como ha pasado, por ejemplo, con la industria tabaquera. Podría ser, bueno, yo dejé Facebook hace 4 meses, fue una decisión dura que tomé, porque Facebook es parte de la vida. Y mi tráfico ahora ha caído un 70%, el tráfico en mi página web, y como editor ya no tengo tráfico, he perdido este tráfico como editor. Pero Facebook, con todos los escándalos que tenía en ese momento a nivel moral, no era defendible. Eran prácticamente, actuaban de forma criminal prácticamente, era algo no ético. Y llega un punto en el que te tienes que plantear eso. Un abandono del avance tecnológico para propiciar esa búsqueda interior del ser humano. No a corto plazo, sino a medio o a largo plazo. Yo diría que cuanto más estemos conectados de forma digital, más experiencias vamos a necesitar. Si vamos a la psicología humana es muy fácil. Las experiencias, las relaciones, el compromiso. Y esto no son datos. No hablamos de algoritmos, sino que hablamos de la transición de esta tecnología. Pueden ser una especie de datos, pero estamos alejados de eso. Así que una involución sin la tecnología no creo que se produzca. Esto no creo que pase. Estar offline va a ser un lujo, estar desconectado va a ser un lujo y va a pasar. Pero destecnologizar a la sociedad creo que no va a pasar. Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a usar esto y no lo vamos a usar aquí o hoy. Tendremos un contrato social que hará que esto sea plausible y respetaremos esa naturaleza humana. Y esto es lo que yo creo que tenemos que aún solucionar. Todos vamos a estar en la nube, vamos a trabajar con inteligencia artificial. Tendremos el genoma humano que va a ser controlado por las máquinas. Por eso tenemos que buscar ese equilibrio. Este es un proceso difícil de encontrar ese equilibrio, pero involucionar con la tecnología tendría su riqueza. Si eres muy rico, quizás lo puedes hacer. Y te puedes ir a lo mejor a Nueva Zelanda y desconectar allí e ignorar el resto del mundo, o a la Antártida, escapar de todo. Pero la solución creo que no es escapar, creo
Creo que tenemos que colocar todo en su lugar exacto, igual que se puede hacer con cualquier droga. Sí, creo que no habrá involución, no podemos ir ya atrás. Somos parte de la sociedad, por eso tenemos que vivir en la vida que nos sea posible. Yo no creo que haya esa evolución hacia atrás. O sea, al contrario, tenemos que abrirnos al mundo y hacer lo mejor de ello. Yo creo que la tecnología nos forzará a hacerlo. Nos forzará a tratar esta cuestión. Y entonces podremos rediseñar a la humanidad en 10 años. Tenemos que pensar en quién queremos ser. La tecnología nos forzará a convertirnos en una máquina o en ser mejores humanos. Pero ¿quiénes somos nosotros como sociedad? ¿Quiénes somos? Esta pregunta me la han hecho muchas veces en realidad. Sí, bueno, habrá que ver en 10 años. Habrá muchas más personas, más millones de personas en la Tierra. Y habrá que ver cómo se rediseñan. Por eso yo precisamente diría, bueno, yo creería, por ejemplo, en un gobierno mundial, en un gobierno global, con un consejo ético y que haya personas que se dediquen a decidir cómo queremos tener este equilibrio y que no sean el presidente de IBM y que tampoco tienen que ser un premio Nobel. Pueden ser cualquier persona, como teníamos antes en Atenas, en Grecia, pero como son Sócrates, que eran personas que tenían ese conocimiento, esa sabiduría. Pero claro, luego al final ellos han acabado con esa teoría de Sócrates. En 10 años, el mundo con un gobierno global que pueda ver lo que haga todo el mundo un poco. Bueno, yo creo que en 10 años creo que lo tendremos. No va a ser quizás no un gobierno, pero sí que habrá un consejo de sabios que puedan decir, bueno, podemos hacer esto, pero que hagan sugerencias, pues vale, podría hacerlo, podemos hacerlo, pero hay que tener en cuenta esto y esto. Porque hablamos de problemas realmente complejos. En Suiza, donde vivo ahora, por ejemplo, votamos sobre estos temas. Cada 3 meses votamos por carta. Tenemos referéndums sobre la política energética. Pero obviamente no podemos esperar que cualquier persona vote sobre inteligencia artificial. Claro que sería un tema difícil, pero vamos a necesitar una gran sabiduría, porque la tecnología se está disparando a un nivel disparatado, mientras que la sabiduría no, vamos lenta. Tenemos que solucionar eso. No sé si hay alguna que queréis transmitir a los dos ponentes. No. ¿Sí? Sí. Estabais hablando, sobre todo, Jer, de el hombre frente a la máquina o controlar, que la tecnología no nos controle. Pero yo creo que ya se está controlando la tecnología. Es que no has mencionado la maldad, que también es una condición humana. Y ahora mismo, incluso en Occidente, hay sociedades donde están mediatizadas, los estados están influenciados por cómo se está controlando esta tecnología o algunas redes sociales. Sin necesidad de irnos a China, como decía. No sé si me he explicado. Yes. Yo creo que podemos ver en las redes sociales cuál es el problema cuando tenemos un sistema que es totalmente abierto y sin supervisión y que se basa en algoritmos. Puede traer cosas que no son buenas necesariamente, porque es como que nunca vamos a ver una noticia que menos personas viven en la miseria. Las noticias vamos a ver las personas que mueren, es decir, lo contrario. Y esto es lo que pasa en las redes sociales. Se están repitiendo. Yo creo que el problema de las redes sociales no era grande cuando eran pequeños, pero ahora las redes sociales son los medios. Los medios sociales son los medios. Y entonces tenemos que entender que se basan en ampliarse a sí mismo y en que haya un desequilibrio. Y esto es una cuestión que me has hecho muy filosófica, pero si piensas que, para empezar, si piensas que los humanos son malvados, malos, entonces quieres hacer cosas diferentes, claro.
que creerás en políticas diferentes, no creerás en un salario básico si piensas que las personas son vagas. Yo creo que las personas de por sí son buenas, pues si se les da la oportunidad. Probablemente la maldad también es una condición humana. O sea, no es gente enferma que aparece de repente y hace lo contrario de lo correcto, es que habrá que combatirla también. Sí, sí, las dos cosas son humanas, lo bueno y lo malo, la bondad y la maldad. Pero yo creo que si vivimos en un mundo que se basa en los algoritmos, es difícil combatir la parte malvada, porque ellos utilizan el algoritmo. Por eso yo estoy votando o estoy a favor de los periodistas humanos. Puedes luchar contra ellos, pero es más difícil que contra la máquina. Es decir, deberíamos utilizar humanos para controlar. Bien, muchas gracias por este debate. Estoy de acuerdo con tu visión, con tu análisis, pero tengo algunas dudas. Porque sois muy optimistas con el futuro de la tecnología y el papel de los gobiernos o los legisladores para establecer nuevas reglas para el funcionamiento de la economía digital. Pero yo creo que en el mundo estamos viendo que la gente es más pesimista sobre el futuro de la tecnología, y yo creo que esto es una de las principales características de esta época. La gente tiene miedo del futuro, de las posibilidades que puede traer a la sociedad en la tecnología, y eso se está trasladando a la política. Estamos viendo una oleada de gobiernos populistas, que son más populistas que de lo que había antes, a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, ¿no crees que, y volviendo a la cuestión de la regresión, que esto podría ser un accidente, un momento de cambio que desencadenará una regresión de la tecnología? Porque, por ejemplo, yo he oído que una máquina que fue... la máquina de vapor la inventaron los griegos, pero luego fue la base de la revolución industrial. ¿No crees que podría pasar algo así en este momento? Bueno, sí, podría pasar. Oppenheimer también hizo... inventó una bomba de neutrones, una bomba atómica, pensando que la iban a utilizar los alemanes. Esto no pasó y lo utilizaron, los americanos decidieron probarla. Entonces teníamos las bombas antes de tener los tratados de no proliferación nuclear. Así que hemos tenido dos incidentes que han costado muchas vidas, y luego nos dimos cuenta de que no queríamos que todo el mundo tuviera bombas. Entonces, si crees que las personas tienen que ver las cosas malas primero, sí, entonces podríamos ver una situación en la que la inteligencia artificial podría tomar el poder, alguien podría copiar mis genes, podríamos ver esas cosas que tuvieran unas consecuencias muy dañinas, y bueno, sí, es posible, y luego habría una regresión. Pero bueno, ya he dicho, yo soy un optimista, entonces yo creo que tenemos que tener más previsión esta vez, tenemos que saber mirar hacia adelante. Y también la inteligencia artificial no utiliza plutonio, como en el caso de las bombas. Y menos mal, porque si no, no podríamos probablemente superar un ataque por parte de la inteligencia artificial. Sería mala idea ponerse a su disposición el plutonio. Entonces, bueno, yo soy un optimista, yo creo que vamos a reaccionar antes comparado con ese otro caso. Pero bueno, tienes razón, podría pasar. Sí. Buenos días. Tengo dos preguntas para la persona que ha estado en la Antártida. Me ha cautivado especialmente toda su intervención anterior, y yo sigo una línea más humanista que
la otra persona, ¿no? Mi pregunta versa sobre dónde puedo leer el artículo que usted ha publicado en el periódico New York Times. Me encantaría poderlo ver en redes, en internet, y profundizar y comunicarlo. Soy profesora tanto de educación infantil como educación primaria y secundaria. Veo de una manera muy cercana todos los aspectos negativos y circunstancias nefastas que están sufriendo los padres con respecto a sus hijos de 15 años. Todo no debe ir tan rápido, me parece a mí, y si la tecnología es positiva, pero tiene que ser bien enfocada, y de ahí la existencia que pudiera crearse en cada centro educativo, tanto de primaria como de secundaria, la existencia de un director de ética que ustedes antes han mencionado, y además extenderlo a nivel internacional. Y la norma que, en cierta manera, el gobierno de Francia ha propuesto para erradicar los móviles de las aulas, me parece chapeau. Auténtico, tenía que ponerse en práctica. Ustedes no saben lo que molesta los móviles mientras realizas la impartición de conocimiento durante una hora. Es nefasto, y el niño tiene que oír. La palabra es silencio. Soy dramaturgo, me dedico también al teatro, y veo la funcionalidad que tiene el teatro para la psique humana y para la humanidad. Yeah, thank you for your words. Bien, muchas gracias por este comentario. Yo básicamente estoy de acuerdo contigo. Bueno, primero la parte práctica. Este artículo lo puedes leer gratuitamente en el Guardian, en la página, en el sitio web del Guardian. Tienen extractos para leer, y también, si puedes utilizarlo, también lo puedes encontrar en materiales que se utilizan en clase en los Estados Unidos. Yo creo que es una gran curiosidad, pero hay que intentar comprender el silencio y su importancia para que no hacer la vida más difícil de lo que es necesario. Yo creo que, por lo menos si has nacido en un sitio como, por ejemplo, como España o Noruega, ves que el ruido te hace la vida más difícil. Pero vamos a tenerlo claro, no vas a poder convencer a un niño de 18 años de estas cosas, del silencio. Yo creo que es una cuestión de quién cuenta la historia. Bueno, nosotros no somos jóvenes exactamente los que estamos aquí. Si hablas con personas que son nativos digitales, te van a contar las cosas de otra manera. Entonces el tema es quién está contando la historia. Y ahora parece que le están contando los camellos. Y te están diciendo, hay otra... Es como en otra droga. Te dicen, te puedes poner un casco de realidad virtual y ya no existes. Y podemos ver historias de este tipo. Nosotros tenemos que contar una historia diferente. Y esa historia tiene que ver con cosas como la naturaleza. No como una alternativa necesariamente, pero bueno, podemos tener la tecnología, tenemos que tener la naturaleza, podemos tener varias cosas en paralelo. No tiene que ser una o la otra. Y yo creo que esto es una conversación muy importante que deberíamos tener más a menudo sobre qué es lo que nos importa, qué es importante para nosotros. Pero yo creo que las personas el grupo más felices en el mundo son las personas de 15 años, las niñas de 15 años. Just one more question, the last one. Thank you very much. I just wanted to ask. En español se ha debatido acerca de una futura ley de desconexión, el derecho a la desconexión, bueno, en este caso relacionada con el trabajo, pero no sé si ese podría ser la fórmula, la desconexión también digital,
por la que el ser humano pueda preservar, por un lado, ese pequeño lujo que puede ser el silencio, y por otro, bueno, esa mínima condición humana que nos queda frente al avance tecnológico. Gracias. Bueno, en mi libro, esto es una de las cosas de las que hablo, es el derecho a desconectar. Hace unos años hablábamos del derecho a conectar. En Finlandia puedes denunciar al gobierno si no tienes conexión a Internet. Yo creo que en unos años vamos a tener un derecho a no estar conectado para poder trabajar. Es decir, no me pueden forzar a utilizar la realidad virtual en el trabajo, o tengo el derecho a desconectarme después del trabajo. Estos son cosas fundamentales. No queremos que haya censura, no queremos pelearnos con la innovación. Pues bueno, esto no va a ser un debate fácil. Yo creo que tenemos que intentar conseguir lo que podamos para conseguir mantener un espacio para nosotros, intentar implementar reglas o contratos sociales que nos protejan. Pero si no pudimos proteger la costa de California de las prospecciones petrolíferas, pues entonces esto también tiene mala pinta en el sentido de si lo vamos a poder defender. Así que tenemos que intentar proteger parte de lo que nos convierte en humanos, porque si no nos lo van a quitar. Y yo creo que esto sería el final de la humanidad. Well. Gracias a todos ustedes por la asistencia, y les invito a acudir a Burgos a seguir con el Foro de la Cultura, que desde mañana y hasta el domingo va a convertir a esa ciudad castellana en el centro del pensamiento. Muchas gracias. Thank you.